Septiembre del año 2000. Un avión privado aterriza en Dallas, en el estado de Texas. A bordo van dos hombres nerviosos. Llevan trajes que no les quedan bien del todo, porque son chicos de Silicon Valley, acostumbrados a ir en chanclas y camiseta. Pero hoy no. Hoy van a ver al rey y se han arreglado para la ocasión. Esos dos hombres son Reed Hastings y Mark Randolph, y la empresa que dirigen está perdiendo dinero a expuertas. Se está desangrando. La burbuja de las .com acaba de estallar y nadie quiere invertir en la pequeña startup que fundaron 3 años antes, en 1997, y que se dedica al alquiler de DVDs por correo. Así que han tomado una decisión desesperada. Se rinden, van a vender la empresa. Nada más aterrizar, toman un taxi y se dirigen al rascacielos Renaissance Tower, el cuartel general de Blockbuster. Los más jóvenes no os acordaréis o no llegasteis a conocerlo, pero Blockbuster en el año 2000 no era una empresa, era una religión. Tenía 9.000 tiendas en todo el mundo, facturaban 6.000 millones de dólares al año. Si querías tener un plan tranquilo y poner una peli un viernes por la noche, no tenías otra opción. Tenías que pasarte por un Blockbuster y alquilar esa peli. Los dos emprendedores, Hastings y Randolph, entran en la sala de juntas. Os podéis imaginar, una sala inmensa con una mesa de caoba en el centro, toman asiento y allí esperan. Finalmente entra John Antioco, el CEO de Blockbuster. Un hombre poderoso, con trajes de $3.000 para arriba y fama en Wall Street de tiburón. La reunión empieza. Hastings, el joven emprendedor, carraspea y lanza la propuesta. Mire, señor Antioco, venimos a ofrecerle una alianza. Queremos que Blockbuster nos compre para convertirnos en su brazo online. Vosotros seguiréis gestionando las tiendas físicas y nosotros gestionamos la web blockbuster.com y juntos dominamos el mercado. Antioco, recostado en su silla, les hace la pregunta clave. ¿Y cuánto nos costaría la broma? Hastings suelta la cifra. 50 millones de dólares. Se hace un silencio en la sala. Un silencio largo e incómodo. Y es entonces cuando John Antioco empieza a reírse. No es una risa educada, es una risa con ganas, a carcajadas. Su equipo enseguida se une a las risas. Básicamente les invitaron a irse de la oficina. Les dijeron, mirad chicos, el negocio de Internet es una moda pasajera. El dinero de verdad está en las tiendas físicas. Ese precioso día, Blockbuster rechazó comprar Netflix por 50 millones de dólares. Hoy, Blockbuster tiene una sola tienda en el mundo, en Oregón, en Estados Unidos, que realmente es una franquicia independiente y sirve como atracción nostálgica para turistas y locales. ¿Y Netflix vale hoy 280.000 millones de dólares. Bienvenidos al episodio 23 de Economía desde mi sofá. Hoy vamos a hablar de historia empresarial, de cómo Netflix cambió la historia del entretenimiento para siempre. Soy Javier Huerta. Poneos cómodos que empezamos. Para entender la magnitud del error tenemos que ponernos en la piel de un consumidor de 1998. ¿Os acordáis de lo que era ir al videoclub? Era un ritual. Era el plan del viernes. Entrabas, paseabas por los pasillos buscando el último estreno y si tenías suerte, la carátula estaba ahí. Si no, veías el hueco vacío y te tenías que conformar con una película de segunda línea. Blockbuster dominaba el mercado a nivel mundial. Habían triturado a los videoclubs de barrio. Su modelo era eficiencia y ubicuidad. Decían que el 70% de la población de Estados Unidos vivía a menos de 10 minutos de un Blockbuster. En España también estaban por todas partes, junto con otros videoclubs independientes. Pero amigos, aquí viene la lección económica número 1. ¿Sabéis de qué vivía realmente Blockbuster? Uno podría pensar de alquilar películas. Falso. Blockbuster vivía de los errores de sus clientes. El modelo de negocio de Blockbuster se basaba en las penalizaciones que ponía cuando te retrasabas en devolver las películas, lo que se llaman late fees. Eso no lo digo yo, lo dicen los datos. En el año 2000, Blockbuster ingresó 800 millones de dólares solo en concepto de penalizaciones por retraso. Eso representaba el 16% de sus beneficios operativos. Es un negocio perverso alrededor de sus clientes. Cuanto peor te portas tú, tardando en devolver la cinta, más dinero ganaban ellos. Podríamos decir que realmente era una relación tóxica. Pero como eran un monopolio, no podías dejarles.
y en ese caldo de cultivo de clientes enfadados nació la idea que los mataría. La leyenda cuenta que Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en un Blockbuster y se olvidó de devolverla. 6 semanas después encontró la cinta en el sofá de su casa y cuando fue a devolverla, la chica del mostrador le dijo que tenía una penalización de $40. Hastings pensó, no puedo decirle esto a mi mujer, me va a matar. Y de esa vergüenza y esa rabia decidió crear un servicio sin penalizaciones. Esto es una historia preciosa, de marketing puro, pero no es cierta. O al menos no es cierta en su totalidad. La realidad es más aburrida, pero más interesante para los que nos gusta la economía. Reed Hastings y Mark Randolph eran ingenieros de software. Querían montar el Amazon de algo. Vieron que Amazon vendía libros y pensaron, ¿qué más se puede enviar por correo que sea pequeño y duradero? Así que probaron con cintas VHS. Pero fue un desastre porque eran muy caras de enviar. Pero justo en 1997 apareció una tecnología nueva en Japón que era el DVD. Era ligero, plano y cabía en un sobre normal de correos. Así que hicieron la prueba. Compraron un CD de música, lo metieron en un sobre y se lo enviaron a sí mismos a su casa de Santa Cruz en California. Al día siguiente el sobre llegó. El disco estaba totalmente intacto y fue en ese preciso momento cuando supieron que tenían un negocio. Era 1997 y nació Netflix. Pero ojo, al principio el negocio no era una suscripción, era un videoclub online. Tú pagabas tus $4 por peli y te la enviaban a casa. Y fracasaron. Porque nadie quería esperar 3 días por una película cuando podías bajar al Blockbuster de la esquina y alquilarla al momento. Fue entonces cuando pivotaron el modelo que conocemos hoy, suscripción mensual. Una tarifa plana donde pagabas $20 al mes y podías tener 3 DVDs en casa a la vez, sin fechas de devolución y sin multas. Podías tener la película un año entero si querías, que no pasaba nada. A la gente esto le encantó, pero financieramente era un desastre. Enviar los DVDs por correo costaba mucho dinero. Netflix realmente perdía dinero con cada cliente nuevo que adquirían. Por eso, en el año 2000 estaban desesperados y fueron a ver a Blockbuster para venderse. Volvemos a esa sala de reuniones de Dallas del inicio. ¿Por qué John Antioco, el CEO de Blockbuster, se rió de ellos? ¿Era estúpido? No. De hecho, Antioco era un ejecutivo muy brillante que había salvado otras empresas en situaciones comprometidas. El problema es lo que en economía se llama el dilema del innovador. Este es un concepto acuñado por Clayton Christensen, que es profesor de la Universidad de Harvard. Y atentos a esto porque explica por qué Nokia, Kodak y Blockbuster cayeron. El dilema es el siguiente. Una empresa establecida, digamos Blockbuster, tiene un modelo de negocio que funciona y da muchísimo dinero. En este caso, las tiendas físicas y las penalizaciones que comentábamos antes. De repente aparece una tecnología nueva, el DVD por correo o el streaming, que al principio es peor, da menos margen y la cuota es más pequeña. ¿Qué hacer en esta situación? Porque no es fácil gestionarla. Si Blockbuster hubiera comprado Netflix, habría tenido que decirle a la gente, oye, no vengas a la tienda a alquilar la película por la web. Y eso significaban varias cosas. Primero, dejar de ingresar, clean, los 800 millones de penalizaciones, porque el negocio de Netflix no tenía penalizaciones. Segundo, dejar de vender palomitas, Coca-Colas y otros productos en la tienda, que tenían un margen brutal. Y el tercero, canibalizar su propio negocio. Antioco miró los números y dijo, ¿por qué voy a invertir en un negocio pequeño que me hace perder dinero en mi negocio grande? Tenía toda la lógica financiera a corto plazo, pero realmente fue una sentencia de muerte para el negocio a largo plazo. Netflix salió de esa reunión con el orgullo herido. Hastings le dijo a su socio en el avión de vuelta, ahora es cuando realmente vamos a ir a por ellos. Y lo hicieron. Poco a poco el DVD se hizo popular. Netflix mejoró su algoritmo de recomendaciones y la gente empezó a acostumbrarse a eso de recibir el sobre rojo de Netflix en el buzón de su casa. Recordemos que este negocio de DVDs por correo solo estaba operativo en Estados Unidos. En 2004, Blockbuster se dio cuenta de que Netflix ya no era una broma. Facturaban millones de dólares. Así que Blockbuster decidió despertar. Lanzaron Blockbuster Online. Y ojo, porque esto realmente no se cuenta mucho cuando se recuerda esta historia. Lo hicieron muy, pero que muy bien.
lanzaron un programa llamado Total Access. Podías alquilar la peli por internet y cuando terminabas ibas a la tienda física, la devolvías y te daban otra gratis en el momento. Realmente era mejor que Netflix. Combinaba lo físico y lo digital. Netflix notó el impacto de este programa enseguida y empezó a perder suscripciones por primera vez. Hastings estaba aterrorizado porque Blockbuster les estaba ganando. Pero entonces, cosas de la vida, ocurrió el milagro para Netflix. Un milagro llamado Carl Icahn. Si no lo conocéis, os recomiendo ver un documental sobre Carl Icahn en HBO Max, para los que estéis suscritos. Carl Icahn es un inversor activista muy famoso en Wall Street. Lo que hizo fue comprar muchas acciones de Blockbuster y empezó a quejarse. Decía, ¿por qué estamos gastando 400 millones de dólares en esta tontería de Internet para competir con una startup? Si deberíamos estar subiendo el precio de las penalizaciones y ganar más dinero ya. Realmente se produjo un gran enfrentamiento corporativo interno en Blockbuster. Por un lado estaba el CEO, Antíoco, que quería invertir en el futuro, en el negocio online, mientras que los accionistas, liderados por Icahn, querían dinero en el presente. ¿Y os imagináis quién ganó? El dinero presente. Despidieron a Antíoco, pusieron un nuevo CEO que canceló el programa online y volvió a centrarse en las tiendas. En las oficinas de Netflix, cuando leyeron la noticia, no podían creérselo. Su enemigo acaba de pegarse un tiro en el pie o más bien suicidarse. Blockbuster se declaró en bancarrota en 2010. Pero la historia no acaba aquí. Porque Netflix tuvo que enfrentarse a su propio dilema del innovador. En 2007, Hastings vio que el ancho de banda de Internet estaba mejorando. El negocio de YouTube empezaba a funcionar por aquel momento. Así que sabía que el DVD tenía los días contados. El futuro era sí o sí vídeo en streaming. Pero Netflix ganaba todo su dinero con los DVDs. ¿Qué hizo Hastings entonces? Hizo lo que Blockbuster no se atrevió a hacer, destruir su propio negocio para crear la siguiente versión. Lanzó el servicio de streaming. Al principio el catálogo era muy malo, solo tenían películas viejas y series B. Su activo era que era instantáneo. En 2011 tomó una decisión muy arriesgada. Primero, separó el negocio de DVDs, Quickster, del de streaming. Y segundo, subió los precios de los DVDs un 60%. La gente se enfureció. Perdieron 800.000 suscriptores en un trimestre. Y las acciones de Netflix cayeron un 75%. Todo el mundo decía, esta gente se ha vuelto loca, Netflix está acabada. Pero Hastings aguantó el tirón. Sabía que el DVD iba a morir y prefería matar el DVD él mismo antes de que lo hiciera Apple o Amazon. Invirtió todo el dinero en producir contenido original. Y fruto de esta inversión fue que en 2013 lanzaron House of Cards, que además lo hicieron de manera innovadora porque pusieron todos los capítulos de golpe, el binge watching. Y realmente fue un éxito. El resto es la historia de Netflix que todos conocemos. Y antes de ir con las conclusiones, dejadme cerrar el círculo con el villano de nuestra historia, Carl Icahn, el hombre que mató a Blockbuster al prohibirles invertir en Internet. Años después, en 2012, y esto lo cuentan en el documental que os he comentado, Netflix estaba hundida en bolsa, tras la crisis de Quickster que estábamos comentando, y nadie daba un duro por ellos. ¿Y sabéis quién apareció? Otra vez Carl Icahn. Esta vez fue su hijo Brett quien le convenció y le dijo, mira papá, Netflix es el futuro, compra acciones ahora que están baratas. Así que el hombre que impidió que Blockbuster compitiera con Netflix porque el online no le parecía buen negocio, terminó comprando el 10% de Netflix. Ganó muchísimo dinero, unos 2.000 millones de dólares. Pero como buen inversor activista vendió todo en 2015 para hacer caja rápida, recoger beneficios. Si se hubiera quedado esas acciones, hoy valdrían más de 20.000 millones de dólares. La lección aquí es brutal. Estos perfiles financieros siempre buscan el beneficio rápido del trimestre y por eso son incapaces de construir imperios tecnológicos que requieren paciencia y visión a largo plazo. Aquí vemos la diferencia entre la filosofía de inversión de Icahn y un Warren Buffett. Hoy, Netflix tiene más de 230 millones de suscriptores en todo el mundo y sobre todo han cambiado la forma en la que consumimos cultura. Ya no esperamos a que echen algo en la tele, lo vemos cuando queremos. Otro detalle curioso es que el negocio de envío de DVDs por email de Netflix ha estado activo hasta hace bien poco. Cerró definitivamente en septiembre de 2023.
Estaba activo para pueblos remotos en Estados Unidos donde, aunque no os lo creáis, no había banda ancha. Pero ¿con qué nos podemos quedar de esta historia como aprendizaje? Yo resaltaría 3 puntos. El primero, si no te canibalizas tú, te canibalizarán otros. Blockbuster quiso proteger sus tiendas y sus penalizaciones. Al hacerlo, perdió todo. A veces tienes que soltar la rama segura para agarrar la siguiente, aunque dé miedo. El timing, el timing o el momento lo es todo. Netflix tuvo suerte. Si hubieran ido a Blockbuster 2 años antes, en ese momento no estaban los DVDs. Y si hubieran tardado 2 años más, Amazon los habría aplastado. Pero sobre todo, supieron resistir cuando nadie creía en ellos. El tercer punto para mí, que la cultura corporativa importa. Blockbuster era una empresa rígida, basada en extraer valor del cliente. Netflix se construyó sobre la obsesión por el cliente, sin penalizaciones, trabajando el algoritmo de recomendación. A largo plazo, normalmente, quien trata mejor al cliente suele ganar. Y para terminar, dejo una reflexión en el aire para vosotros. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que conocemos, a lo que nos da seguridad hoy, y despreciamos las nuevas ideas porque nos parecen ridículas? Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado este nuevo formato de historias de empresas, por favor, hacedmelo saber. Dejadme un comentario en iVoox, una reseña en Spotify o un like en YouTube. Si veo que os gusta el formato de hoy, traeré más. La historia de Lamborghini, la de McDonald's, la de Apple. Hay muchas buenas historias para contar. Soy Javier Huerta. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Desde el podcast Economía desde mi sofá. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.